Desde el Sindicato de Artes Gráficas de la Localia Madrid nos parecía fundamental que dentro del otoño libertario se preparasen jornadas específicamente antimilitaristas, y por eso hemos pensado en este fin de semana. Os voy a recordar brevemente las actividades que tendremos, que podéis ver en el díptico. Mañana por la mañana vendrán los compañeros de Gasteicoa, que son de Vitoria y vienen a presentar un libro sobre la industria militar en Euskal Herria. Por la tarde a las 7:30 vienen los compañeros israelíes de Anarquistas contra el Muro, que bueno, creo que no es la presentación. Tendremos una proyección de su documental a las 7:30 en punto, y después una charla con uno de los compañeros y debate posterior. Y el domingo por la mañana a las 12:30 de nuevo, la compañera Prado de Enseñanza nos dará una perspectiva sobre la mujer en el ejército desde el punto de vista libertario. Y tanto el sábado como el domingo habrá dos comedores veganos organizados por el grupo La Mecha para sufragar los gastos de un periódico de difusión libertaria que está calentito, vamos a ver, en prensa. Y la jornada de hoy nos parecía imprescindible dentro de las jornadas del fin de semana, porque se trata de un compañero que ha sido protagonista de las luchas de insumisión. De hecho ha sido insumiso total en Zamora, y es compañero del Sindicato de Metal de Madrid ahora mismo, Alberto, y viene a plantearnos una perspectiva estrictamente anarquista de lo que ha sido la lucha antimilitarista, no solo en las conocidas luchas recientes en contra de la industria del servicio militar, sino tratar de hacer un panorama histórico contundente. Bueno, mejor que él no va a presentar su charla. Pues para empezar, agradecer a la gente que viene a ver esta charla. Parece ser que las charlas que dan una visión anarquista tienen menos tirón que otro tipo de charlas, o charlas que hablan sobre la problemática en el mundo del trabajo, pues también parece que interesa menos a la gente que otras cuestiones. Quisiera agradecer a los compañeros que confiaron en mí para dar una charla que es la perspectiva anarquista sobre el antimilitarismo. Supongo que, como ha dicho ella, ellos confiaron en que yo diera esta charla por la experiencia de las luchas en el movimiento de insumisión, y más en concreto en la insumisión total. Quería empezar pues haciendo un breve repaso histórico, porque creo que es muy interesante ver cómo se han ido sucediendo los acontecimientos hablando de la historia del antimilitarismo y cómo ha ido evolucionando este. Los anarquistas siempre hemos considerado que el ejército y el Estado siempre han ido de la mano desde los inicios de la historia. La explotación de las personas por las personas no ha existido siempre, como pretenden hacernos creer en estos momentos. En los principios de la humanidad pues existían tribus, existían clanes que se iban organizando de una manera donde nadie explotaba ni económica ni políticamente a nadie. Es decir, en esos momentos no existían los estados. A medida que la producción social va aumentando, la producción empieza a alcanzar un punto donde empieza a haber excedentes. Cuando empieza a haber excedentes, empiezan a liberar a determinadas personas de lo que es el trabajo productivo. Y entonces en aquel momento empieza a haber competencias religiosas, competencias militares, competencias judiciales, etc. Los bienes de consumo y los medios de producción hasta entonces estaba en manos de un patrimonio comunal o un patrimonio colectivo. Y a partir de ese momento pasan a estar a manos de una élite gobernante, que esto sería el embrión de los estados. El Estado desde el principio siempre se ha identificado con la organización militar. Se sustituye inmediatamente lo que el anarquismo ha denominado como el pueblo en armas, y que siempre ha defendido como alternativa a las cuestiones de defensa de los pueblos, ya que esta era la forma más idónea para organizar a las comunidades que no había clases sociales. El pueblo en armas solo se servía a sí mismo, por lo tanto a esta élite de gobernantes no le interesaba. Entonces crea unas personas a las cuales le proporciona armas, y los únicos intereses a los que van a servir son a los de la clase dominante. Esto es una teoría
aunque hay anarquistas de renombre como puede ser Capelletti, pues que desmontan un poco esta teoría y dice que cuando empieza a existir el poder y la autoridad es por un problema de cultura. Él llama al problema de cultura ya que hay cosas como la muerte o ciertas cosas que no se pueden explicar, entonces recurren a una gente que son los chamanes y son los que empiezan a tener poder y son los que empiezan a crear estructuras de poder y de jerarquía. Pero a mí en el fondo me da igual porque lo que queda claro es que Estado y Ejército siempre desde los inicios han ido de la mano. Hablar de antimilitarismo, pues el antimilitarismo yo creo que ha existido siempre desde que existe el Estado. Podemos hablar, históricamente, daría para horas y horas y días para hablar de cuestiones concretas históricas del antimilitarismo. Por ejemplo, se puede hablar de la desobediencia griega a lo militar, en el Imperio Romano, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a centrar sobre todo en finales de del siglo XIX y el siglo XX. Antes de pasar a estos siglos, quisiera enmarcar un poco cómo se concibe el servicio militar o el ejército en aquel entonces. En el siglo XVI comienzan las milicias provinciales, que sería lo que se conoce como el ejército de levas o la conscripción militar o servicio militar obligatorio. Esto se implanta en Castilla y es implantado por el cardenal Cisneros. Esto no tiene gran repercusión ni gran relevancia, no tiene mucho éxito y no es hasta el siglo XVIII, después curiosamente yo creo que de la Revolución Francesa, bueno, es a partir del siglo XVIII cuando se empieza a implantar el alistamiento popular, gratuito y obligatorio. Desde que se implanta este alistamiento empieza a haber prófugos. Por lo tanto empieza a haber una lucha entre lo militar o el Estado, que es los que sostienen a lo militar, y las clases y el pueblo, vamos. Ya que el pueblo empieza a considerar que esto es un ataque a la equidad, es un ataque a la justicia y se observan claramente privilegios clasistas. Se observan, aunque la gente podrá pensar, joder, pero si cuando llamaban a quintas, llamaban igual a los hijos de los pobres que a los hijos de los ricos. Lo único que los hijos de los ricos siempre tenían ciertos privilegios que, por ejemplo, evitaban el cumplimiento de la ley mediante la redención o la sustitución. Es decir, ellos tenían dinero para comprar al médico, tenían dinero para comprar al funcionario de turno, etcétera, etcétera. Hay viñetas de entonces que yo creo que eran bastante ilustrativas. En una, por ejemplo, se ve el alcalde del pueblo y un campesino. Entonces el campesino dice, bueno, este año mi hijo tiene que entrar en quintas, y le pregunta al alcalde, ¿y el tuyo cuándo va a entrar? Si tiene la misma edad que el mío. Entonces el alcalde le responde, mientras sea yo alcalde, mi hijo nunca tendrá 20 años. Entonces un poco yo creo que es bastante ilustrativa esa viñeta de lo que sucedía. Cuando llamaban a quintas, pues el primer domingo de abril, pues se realizaba un sorteo y había dos urnas, una se depositaban en una bola, en cada bola el nombre de todas las personas del pueblo que entraban en quintas y en otro se depositaba el mismo número de bolas con un número dentro de los que entraban a quintas. Entonces a ti sacaban tu nombre y un número muy alto, podías quedar lo que se conocía después como excedente de cupo. Ya que entonces anualmente pues decían, necesitamos 3.000 soldados para este año. Entonces si a ti te salía el número 4.000 era fácil que te pudieras librar, aunque tampoco era correcto, ya que durante el transcurso de la época que fuera en concreto necesitaban más soldados, pues iban tirando los que habían quedado exentos de cupo y podían entrar. Bueno, una vez que habían hecho el sorteo, te cogían las listas y las ponían o en el ayuntamiento o las hacían públicas en la plaza del pueblo. Mientras los ricos, mediante su dinero, se podían librar, a los pobres solo le quedaba ser prófugos. Ser prófugo significaba exiliarte del país o pasar a lo que se denominaba bandolerismo, a los bandoleros de la época, amputarse los dedos, había muchas amputaciones de dedos, o a inhalar sustancias tóxicas. Pero bueno, se puede decir que durante el siglo XVIII, y se podría decir que hasta el año 1869, que curiosamente es cuando entra la Internacional en España, todas las luchas que se dan antimilitaristas son luchas que se puede llamar más individuales. A partir del año 1869 es cuando empieza a llevarse una lucha más colectiva. En un primer momento, cuando es más individual, pues se critica por el tema de la peligrosidad que supone ir a
incorporarte a filas, de los malos tratos que hay en los cuarteles, de la injusticia de clases, etcétera, etcétera. Pero es a partir de este año cuando la protesta empieza a ser más colectiva, empieza a incrementarse de una forma gradual las acciones violentas, los motines, las manifestaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto se mezcla con proclamas revolucionarias. Se ve claramente que entra en escena el anarquismo y empiezan a radicalizarse las posturas que se tienen hasta entonces. Vemos cómo las críticas que se hacían entonces a los malos tratos, pues empiezan a convertirse en peticiones más sociales y peticiones más ideológicas. Se pide, por ejemplo, la abolición de la ley del servicio militar obligatorio y se pide también la abolición de los ejércitos. Las tasas de prófugos por entonces rondaban el 20% de la gente que tenía que incorporarse a filas. Y curiosamente en 1896 pues, el gobierno saca una ley donde premia a los delatores de los prófugos. Es decir, tú sabes dónde hay un prófugo escondido, eres el chivato, dices ahí hay un prófugo, lo cogen y entonces tú o alguien de tu familia que tenga que entrar en quintas no entraría en las listas, se salvaría de ir a cumplir el servicio militar. Los motines antiquintas en este siglo, a finales sobre todo, están totalmente generalizados. Y yo destacaría pues, los que se comprenden entre los años 1869 y 1872, donde la prensa escrita entonces se recogen en estos años más de 90 rebeliones por el tema de la conscripción militar. Donde arraiga más el anarquismo, claramente, es donde existe más conflictividad. Tenemos, por ejemplo, en 1869, y vuelvo a repetir, año en el que aparece la Internacional en escena, pues tenemos los sucesos de Jerez, que es una insurrección que se produce en Jerez, y en esta revuelta pues hay 30 obreros muertos y más de 600 presos. Le costó, me parece, 1 o 2 días al ejército poder entrar en Jerez. También este mismo año más de 5.000 mujeres se manifiestan frente al Congreso y consiguen interrumpir la sesión de este, ya que las mujeres tenían bastante participación en el movimiento antimilitarista y se negaban a que sus hijos entraran a quintas. En 1870, pues en muchos pueblos están boicoteando los sorteos, se queman las urnas y las listas cuando las exponen públicamente, en varias ciudades se declaran huelgas generales y yo destacaría las insurrecciones que se producen en Gracia y en Sants, que en esos momentos eran 2 pueblos de Barcelona. Durante varios días los pueblos están tomados por barricadas, se asalta el ayuntamiento y el alcalde intenta, digamos, detener el asalto, resulta muerto y el teniente alcalde gravemente herido. En estas insurrecciones pues se grita desde fuera quintas y muera el ejército. En 1872 pues destacaría las insurrecciones que se producen en Alcoy, en Arcos de la Frontera, en Cartagena, en Madrid, es decir, es algo que va creciendo año tras año. Y también quería hablar de algo que sucedió en 1873, cuando la Primera República pues hace una intensa campaña llamando a quintas y usa la excusa de la guerra carlista que había entonces. Los republicanos empiezan a acusar a los anarquistas de que son reaccionarios por intentar boicotear de entrar a cumplir el servicio militar. La IT en esos momentos está en una continua lucha antimilitarista y propone, yo creo que la primera vez que se propone aquí en España, lo que se conocería después como el pueblo en armas. Y voy a leer un poco el manifiesto que sacan ante las acusaciones que están haciendo los republicanos. Dice: no somos carlistas ni alfonsinos, ni vendidos al oro de la reacción. Somos obreros revolucionarios que no solo odiamos las tiranías políticas, sino también las económicas. Para combatir a carlistas y alfonsinos y a todos los reaccionarios juntos, basta y sobra con el pueblo armado. Todos juntos podemos más que todas las organizaciones en que los hombres van a combatir como manso rebaño de corderos. Y más o menos hay muchísimas rebeliones a finales de este siglo, pero bueno, también quería avanzar un poco y ya entraría en el siglo XX. En el siglo XX quisiera empezar destacando un manifiesto, un alegato antimilitarista que se llama La contribución de la sangre y que es publicado en 1901. Lo quería destacar porque lo escribe un compañero que se llama Fermín Salvochea. Fermín Salvochea es un anarquista por excelencia, es un hombre de acción y un revolucionario nato,
y es muy importante porque Salvochea está presente en todas las luchas que se han ido anteriormente durante estos años, todas las insurrecciones y todas las revueltas, sobre todo en la zona donde vivía, que era en la provincia de Cádiz. En 1907 también me gustaría resaltar que se celebra un Congreso Anarquista Internacional en Ámsterdam, y es muy importante a nivel de la historia del anarquismo por una cuestión que a lo mejor no tiene que ver con el antimilitarismo. Es porque hay un gran debate, y un debate yo creo muy bueno, sobre anarquismo y organización, que se está dando en esos momentos, que es cuando está justo el tema del individualismo anarquista, tal, pues hay un debate muy... Pero también, curiosamente, paralelamente a este congreso, se celebra un congreso antimilitarista internacional. En este congreso antimilitarista internacional, todas las propuestas que se aprueban son las propuestas anarquistas. Propuestas anarquistas que iban en la línea de, a grandes rasgos, una lucha contra las instituciones militares, se habla de intensificar la propaganda antimilitarista, de una coordinación internacional y de empezar a crear grupos que busquen la deserción de los soldados. Aquí en España, pues está la guerra de Marruecos y se están produciendo rebeliones, sobre todo en los años 1904, 1905 y 1909. Yo destacaría la fecha de 1909, ya que es muy importante debido a que aquí se ve claramente la conexión entre anarquismo, movimiento obrero y antimilitarismo. Es lo que se conoce como la Semana Trágica. En Barcelona se produce un levantamiento contra el embarque de reservistas que quieren llevar a la guerra de Marruecos, y comienza una protesta antimilitarista que va derivando paulatinamente en anticlericalismo y antiestatismo. Solidaridad Obrera, que es el preludio de la CNT, que un año después de 1909 sería cuando se crea la CNT, proclama la huelga general en Barcelona. Barcelona está repleta de barricadas, se queman iglesias, se queman conventos, etcétera, etcétera. La represión por parte del ejército es bestial. Hay 106 muertos, más de 1.725 procesados militarmente, y hay 17 penas de muerte, de las cuales 5 son ejecutadas, y entre ellas por la del compañero Francisco Ferrer y Guardia, que en este año se cumple el 100 aniversario de su asesinato, y que la semana pasada en el Otoño Libertario pues se le ha hecho un homenaje con varias charlas, y aparte hay una exposición ahí sobre él y sobre Ferrer y Guardia en la Escuela Moderna. Ya pasaríamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, a nivel de acciones que podemos decir de antimilitarismo y anarquismo, no tuvo gran relevancia. Lo que sí tuvo relevancia es el debate interno que tuvo el anarquismo. Surgieron ante la Primera Guerra Mundial dos propuestas diferenciadas claramente. Una propuesta que sería la antimilitarista ultranza, y donde digamos que los máximos representantes pues eran los anarquistas españoles. Los anarquistas españoles que curiosamente habían sido los únicos que a mi entender no habían cometido el error de irse alejándose de la organización obrera. Era un antimilitarismo a ultranza que se posicionaba claramente contra los dos bandos y se posicionaba contra la guerra. Y había otra propuesta, otra postura, que era la de dar apoyo a los aliados, ya que ellos pensaban que luchaban contra la reacción autoritaria. De esta postura pues fue encabezada por un personaje ilustre del anarquismo, que es Kropotkin. Y una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, pues también quisiera pararme y hacer un poco de hincapié en una conferencia, en un congreso de obreros de la industria armamentística que se da en Alemania, en Berlín, y donde Rudolf Rocker pues pronuncia una conferencia allí y empieza a hacer mucho hincapié en el sentido de la acción directa de la producción. Es decir, para él no le valen los meros trabajadores que solo piden incrementos de sueldo, sino que tienen que luchar por mejoras sociales. Y este era el lugar más idóneo para hacer eso. Él pone como ejemplo dos huelgas que se habían producido en España en el año 1871 y que claramente eran huelgas solidarias y huelgas solidarias con los consumidores. Una era la de los albañiles de Barcelona, que se negaron a producir porque sus jefes
le estaban dando material viejo para usar en la construcción de las casas. Y otra sería la de los molineros de Alcoy, que se negaron a moler espeto, o sea, moler con espeto, que es en vez de moler con piedra es con hierro, la harina. Entonces, él explica cómo son las huelgas solidarias y que esa es la auténtica acción proletaria a seguir. Pronuncia también una frase muy célebre que sería que quedó, no sé, para los anales de la historia del antimilitarismo, que era ni un hombre ni un arma para el Estado. Creo que es una frase bastante ilustrativa de lo que significa anarquismo y antimilitarismo, es algo unido, ya que lo militar y el Estado siempre hay que combatirlos. El Congreso más o menos se acaba pronunciando a favor un poco de Rudolf Rocker, pero hay un gran debate, ya que a Rocker pues se le está acusando de que las proposiciones que está haciendo él son propias de la burguesía, ya que ellos intentan decir que lo que está diciendo Rudolf Rocker es abajo las armas, tal, y que eso es propio de burgueses y no de obreros revolucionarios. A lo que Rocker contesta que lo que él dice no es abajo las armas, sino abajo los martillos que forjan las armas. Y que esa es la auténtica acción que puede llevar a cabo el proletariado, que lo demás son pamplinas. Sobre este tema, pues también hay un alegato bastante interesante de un anarquista francés que se llama Albert Libertad y que lo hizo a finales del siglo XIX. También es muy importante en el antimilitarismo este personaje porque es uno de los que funda en 1902 la Liga Antimilitarista. Este compañero muere en 1908, o sea que le da poco tiempo a... Pero aparte de todo esto que he ido contando, los congresos de las organizaciones anarcosindicalistas o sindicalistas revolucionarias y de las organizaciones anarquistas se ve claramente la posición antimilitarista. Por ejemplo, en el Congreso de Refundación de la IT en 1922, que se celebra en Berlín, pues entre otros acuerdos se dice: luchamos contra los militarismos y consideramos la propaganda antimilitarista como uno de sus deberes más importantes en la lucha contra el sistema actual. La línea a seguir es el rechazo individual y el boicot organizado de los trabajadores contra la fabricación de material de guerra. Aquí yo creo que es el primer congreso donde se empieza a recomendar que ante una guerra la forma de presión es la huelga general preventiva y revolucionaria. Respecto al debate de la violencia, que entonces no había mucho, pero ahora parece que hay bastante, pues el Congreso se pronuncia contra toda la violencia militarista y reconoce la violencia como medio de defensa contra las clases dominantes. La CNT tiene un congreso muy importante en el año 1936, creo que ha sido, dentro del movimiento obrero revolucionario, el congreso más importante que ha asistido, y aunque era un congreso que estaba en pleno periodo prerevolucionario y donde lo prioritario era organizar la revolución social, ya que lo veían como algo cercano, no se olvidaron tampoco del antimilitarismo, y en este congreso se decide y se ratifica el llevar a cabo una lucha por la amnistía de los prófugos del servicio militar obligatorio. El movimiento libertario en esos momentos tenía a mucha gente que estaba fuera por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio. También proponían fomentar entre los jóvenes la aversión a la guerra y la negación a incorporarse a filas, y la creación de comités antimilitaristas que estuvieran coordinados con la IT. También dicen que ante la guerra, huelga general. Pero bueno, esto en julio del 36 hay un levantamiento militar del nacionalcatolicismo y el movimiento libertario respondió con lo que siempre había estado defendiendo, con la alternativa ante una agresión que proponía, que era el pueblo en armas. Y esta demostración quizá haya sido la más relevante que ha existido dentro del movimiento obrero revolucionario. Aunque el pueblo en armas se ha demostrado que es la forma más eficaz de defensa, pero dentro de un movimiento obrero y de una transformación social, esto es lo más ejemplar que yo creo que a lo largo de la historia ha existido. Muchos de los que se habían marchado porque se negaban a cumplir el servicio militar obligatorio, vinieron a coger las armas y a luchar contra el fascismo y por la revolución social. Pero bueno, como no todo es bonito y no todo es idílico, aquí existe un problema que sería el de la militarización.
Es decir, empieza a haber el debate, las milicias se le empieza a exigir y a tomar partido de que se vayan militarizando poco a poco. Y muchas de estas personas que vinieron a combatir aquel fascismo volvieron a coger los bártulos y se marcharon y se volvieron a ir. Pero, sobre todo, los sectores más anarquizados se opusieron de una forma contundente a la militarización. Y, por ejemplo, tenemos un manifiesto que se llama Un incontrolado de la columna de hierro, ya que esta columna de hierro fue la que más se negó a la militarización, donde pues cuenta sus experiencias y entre ellas la experiencia del debate de la militarización. Bueno, este compañero era una persona normal y corriente que estaba en la cárcel, llegó a la columna de hierro sin conocer a nadie, cogió y sacó a todos los presos y no pidió nada a nadie. Entonces el compañero dijo, hostia, esta gente viene aquí, nos saca, no nos pide nada, entonces decidió alistarse a la columna de hierro. Empezó a hacer el manifiesto este que he dicho, Un incontrolado de la columna de hierro, y también habla de una forma que se le ve muy triste con el tema de la militarización que se está produciendo, y hace una fuerte y una dura crítica a esto. Ya pues pasaríamos a la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que es muy importante reflejar la diferencia que hay. Hasta la Segunda Guerra Mundial el movimiento antimilitarista es un movimiento fraguado en el movimiento obrero, con bastante presencia del anarquismo, etcétera, etcétera. Yo creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial el movimiento antimilitarista empieza a tener un germen más pacifista, un germen más anti-interclasista y un germen menos revolucionario que había tenido hasta el momento. De este periodo de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad, pues no se destacaría por su importancia pues la guerra de Argelia de Francia, que se produce en los años 60, y que es donde empieza a existir, yo creo, los primeros objetores de conciencia en Francia, y existe un número de jóvenes que están en las cárceles francesas bastante elevado. Un anarquista ya muy anciano, que es Louis Lecoin, que siempre fue muy activo en el movimiento antimilitarista, pues así como algo anecdótico, declaró una huelga de hambre hasta morir. El compañero ya era bastante anciano, hasta que no se consiguiera que salieran todos los presos que por motivos de objeción de conciencia estaban en las cárceles francesas. También es muy interesante, pues a lo mejor, hablar de la guerra de Vietnam, porque es algo curioso. En la guerra de Vietnam hay muchos soldados que deciden volver sus armas contra sus propios mandos. Yo creo que a raíz de ahí es cuando el capitalismo empieza a ver que lo más positivo que tiene que tener es un ejército de mercenarios, un ejército profesional, ya que no podría caer en estos problemas. Aparte de la guerra de Vietnam, pues existen grupos de apoyo a los desertores y existen grupos de propaganda dentro de los soldados para llamar a las deserciones. Y ya pasaríamos pues a algo más actual. Yo creo que ha sido el movimiento social de los últimos tiempos que más repercusión social ha tenido, que ha sido el movimiento Insumisión, del cual se han cumplido este año los 20 años desde la primera vez que se declararon 57 objetores que se encontraban con órdenes de búsqueda y captura. Fue una presentación de 57 objetores. Bueno, antes de esto, antes de que empiece a existir el movimiento Insumisión, había objeción de conciencia aquí en España. Curiosamente, en el franquismo la objeción de conciencia la practicaban los testigos de Jehová por motivos religiosos. Yo creo que solo hubo una persona, a lo mejor hubo alguien más que no, digamos que no alegó motivos religiosos para esto, que se llama Pepe Beúncer y tuvo 2 consejos de guerra. Los anarquistas en ese momento decidían exiliarse y desde ahí seguir con la lucha antifranquista ante este problema. Pero bueno, de los 57 objetores de la primera presentación, pues yo, no sé, destacaría a un compañero que se llamaba Carlos Hinojosa. Lo destacaría más que nada porque seguramente fue el pionero de lo que se conoció después como insumisión total o insumisión libertaria, que las organizaciones del movimiento libertario suscribieron y apoyaron como la estrategia más viable en el movimiento de insumisión. Bueno, en el año 93 en Barcelona se celebra la Exposición Internacional Anarquista, y en esta exposición hay bastantes mesas de debate, y una mesa de debate era sobre el militarismo.
el compañero Hinojosa no puede venir porque se encuentra en clandestinidad. Si venía aquí, pues seguramente fuera detenido y llevado a la cárcel inmediatamente. Pues manda una carta donde dice: no podemos aceptar estar denunciando su aparato militar y social que nos impone y al mismo tiempo dejarse someter a su aparato judicial y ejecutivo, demostrando sumisión y aceptando con resignación que la sociedad democrática es injusta, pero asumimos su justicia y su represión. Yo creo que es un alegato bastante bueno de lo que sería la insumisión total, y como dije antes, el movimiento libertario desde un primer momento empieza a defender la estrategia de insumisión total, ya que no concibe cómo podemos ir por nuestro propio pie a que nos juzguen y por nuestro propio pie a que nos metan en la cárcel. Entonces no lo concebíamos, y aparte entendíamos que la insumisión no buscaba simplemente acabar con el servicio militar obligatorio, sino que teníamos que dar un paso más, y ese paso más debía tender a la desaparición de los ejércitos, debía tender a la desaparición del Estado y debía tender a la desaparición de cualquier sistema autoritario. La mera desobediencia civil, pues como ataque al militarismo, no resultaba efectivo, porque ya en esos momentos hacíamos una crítica a que esto lo único que iba encaminado era la profesionalización del ejército, o que solo serviría para cambiar una ley y poner otra ley. No sería digamos, propuestas revolucionarias. Pero bueno, pueden decir, bueno, ¿y el movimiento libertario qué hizo al respecto? El movimiento libertario fue, yo creo, que de los pocos que dieron un apoyo férreo a la insumisión total. Es decir, las organizaciones del movimiento libertario que no tenían comités propresos, crearon comités propresos. La CNT ya tenía comités propresos, continuó, y en esos comités propresos, yo en esos momentos militaba en la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. También a nuestro grupo le tocó en esa época hacerse cargo del comité propresos. Entonces, todo el dinero recaudado mediante las cuotas, la mitad del dinero que se tenía era para el comité propresos, para garantizar las necesidades básicas de los insumisos que se encontraban en clandestinidad. También desarrollábamos mapas de recursos. Los mapas de recursos lo que tenías que hacer es mirar lugares seguros para que los compañeros pudieran irse, lugares o localidades donde hubieran compañeros que garantizaran la seguridad de estos y que los alquileres fueran bajos, o que alguien pudiera dejar casas, tal. O sea, se hacía más o menos, y solo tenía acceso ese grupo a los recursos para esconder a clandestinos. Se escondió a bastantes insumisos clandestinos, y luego, bueno, cada insumiso total pues era un mundo, no sé. En Zamora, que era donde yo militaba, pues hubo 3 insumisos totales, de los cuales pues cada uno fuimos de nuestro padre y de nuestra madre. Uno estuvo escondido pues desde el año 93 hasta la amnistía de la insumisión, bastantes años. Otro compañero pues pasaba clandestinidad, luego negociaba con el juez, le hacían el juicio, lo condenaban a la cárcel, no iba a la cárcel, volvía a pasar a clandestinidad, tal. Y yo pues decidí mantenerme en clandestinidad, no ir por mi propio pie a que me juzgaran y tal, pero tampoco cambiar de una forma considerable mi vida y la lucha que estaba desarrollando en la ciudad donde había nacido. Entonces pues bueno, yo tenía cuidado, intentaba no dormir siempre en el mismo sitio, tal, que estuvieran compañeros controlando a ver si había policía o no, y bueno, me mantuve un tiempo hasta que me pillaron. Bueno, aparte de que el movimiento libertario apoyaba la estrategia y hacía hincapié en la insumisión total, no dejaba de lado a los insumisos que decidían ir a juicio, a los insumisos que estaban presos, y hacía campañas y se preocupaba y luchaba por la libertad de todos los insumisos. Yo creo que hay otras muchas organizaciones que estuvieron en lo que se llamó el colchón social de la insumisión que no hicieron lo mismo con los insumisos totales. El tema de la insumisión creo que fue un gran movimiento social, de los últimos que se ha tenido últimamente, y el gobierno pues tuvo bastantes grados de represión hacia este movimiento. Hasta el año 92 los insumisos eran juzgados por tribunales militares y por lo tanto iban a cárceles militares. A partir del año 92 pues pasan a ser juzgados por tribunales civiles. Con esta medida lo que pretenden claramente es evitar un enfrentamiento directo de este movimiento con lo militar. También empiezan a diferenciar entre penas.
penas, por ejemplo, para la prestación, insumisos a la prestación social iban de 2 años, 4 meses, 1 día en adelante, y a la mili de 13 meses y 1 día en adelante. Los insumisos no entraban todos en la cárcel, o sea, era una lotería, podías entrar o no. Yo lo que conocí y las conclusiones que sacamos, pues en Zamora, aunque convergieran en el tiempo la presentación y los juicios e insumisos, normalmente solo había un insumiso en la cárcel, no solían meter a más. Nosotros la conclusión que llevamos a cabo era que no podían mantener a mucha gente presa, a muchos jóvenes presos, porque a nivel social esto le daba una muy mala imagen. Pero tampoco podían dejar a toda la gente libre, porque si no los jóvenes se negarían a hacer el servicio militar obligatorio. Entonces tenía que ser un poco el escarmiento. También rebajan la mili, la dejan a 9 meses y la prestación social sustitutoria a 18 meses. Cada vez hay menos gente que va al servicio militar, no cumplen el cupo que ellos quieren. Curiosamente, ahora con la profesionalización del ejército, en época de crisis están sobresaturados, está lleno el ejército. Es la primera vez que en España el ejército está superpoblado. Y por último, la última medida represiva es la inhabilitación. Condenan a los insumisos, los inhabilitan a trabajar como funcionarios. Incluso se dan situaciones irrisorias como prohibirlos a sacar el carnet de conducir. Con esto claramente lo que intentan es decir que son personas antisociales, que están alejadas y que por lo tanto no quieren saber nada, entonces lo reprimen no pudiendo trabajar para el Estado. Y esto, pues todo el movimiento se puede decir que acabó con la profesionalización del ejército, todo el movimiento de insumisión. Lo único que hubo cuando hubo algo mixto entre la profesionalización y seguía existiendo el servicio militar obligatorio, hubo compañeros, entre ellos compañeros de CNT, que decidieron dar un paso más y dar otra vuelta de tuercas, que es lo que se conocería como una insumisión en los cuarteles. Estos compañeros se incorporaban a filas y una vez que estaban allí, desertaban. Entonces el marrón se lo pasaban a los militares, ya que a los desertores los que lo tenían que juzgar eran un tribunal militar. Estos compañeros estuvieron en Alcalá, presos en la cárcel militar, junto a grandes militares como Tejero, que estaba allí con ellos, casi Tejero en su chalet y ellos en sus celdas. Bueno, el anarquismo desde un primer momento criticó el tema de la profesionalización, criticó el mero hecho de llevar un mensaje único de mil y no. Entonces siempre estuvimos defendiendo que nuestro mensaje no debía ser mil y no, sino ejércitos no, o por ejemplo el mensaje ni profesional ni obligatorio, ejércitos no. Pero el colchón social que había existido hasta ese momento pues no quiso dar una vuelta de tuerca más y poco a poco se fue alejando y el movimiento anarquista ante esta crítica se quedó muy mermado en cuanto a apoyos. Yo creo que se quedó muy mermado porque había muchos intereses políticos por medio y cuando el mensaje se convirtió en un mensaje más revolucionario, pues nos quedamos los que de verdad queremos transformar la realidad social. No se redoblaron esfuerzos contra la profesionalización y nos encontramos de pasar de una sociedad que era muy crítica con el ejército y que veía muy mal al ejército a una sociedad como la actual que le han lavado la imagen de tal forma que todo el mundo se cree que son curas buenicos que van a salvar niños por el mundo adelante, que son humanitarios. El servicio militar obligatorio le resultó muy interesante al Estado por 2 cuestiones. Una por la económica, bajo coste, es decir, a los soldados no le pagan, te ahorras dinero, y otra por la inculcación de los valores militares. Es decir, era el mejor sitio para inculcar valores para que cuando entraran a trabajar o lo que sea, tuvieran valores propios del militarismo. La profesionalización, yo considero que era algo irremediable, lo único que hizo el movimiento de insumisión fue adelantar todo el proceso y poco a poco pues fueron lavando la imagen de estos ejércitos. Curiosamente antes sacaban, yo qué sé, para llamar a los jóvenes, yo qué sé, hacían anuncios muy bonitos, que salía Seguridad Social, un poco punky en sus principios, que cantaban que te voy a dar, que te doy, que te doy, que te voy a dar, y ahora hacen canciones para el ejército. Y este año ya no hacen ni anuncios, porque es que les sobra a la gente, que no... Bueno, y entrando en el tema de la profesionalización, les resultaba muy interesante porque
con un ejército de mercenarios, un ejército pagado, conseguían una mayor eficacia militar y porque los tiempos cambiaban y digamos que las funciones del ejército eran funciones diferentes a las que podían tener antes. Así consiguen unas fuerzas armadas que defiendan sin problemas los intereses transnacionales, ya que el ejército hoy en día está más fuera de las fronteras que dentro de las fronteras. Claramente vemos lo que está pasando en Irak, en Afganistán, Somalia, etcétera, etcétera. El anarquismo ha considerado siempre al antimilitarismo, el anarquismo no ha considerado siempre al antimilitarismo como un ismo más, es decir, como el antifascismo o como cualquier cosa más, sino que lo entiende y lo concibe como una parte de la lucha anti-integral, antiestatal y antiautoritaria. Es decir, el antimilitarismo para el anarquismo, si no es antiestatal y antiautoritario, no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, podemos vivir sin ejércitos y vivir con la misma miseria y las mismas desigualdades que existen. El ejército, yo creo que el ejército no, lo militar, que es más amplio que el ejército, es sobre el que recae todo el monopolio de la violencia del Estado. Es decir, son los que tienen el monopolio de la violencia para defender los intereses de la clase capitalista. Y sobre el debate de la violencia, pues yo considero que es absurdo intentar buscar eliminar la violencia de esta sociedad mientras existan personas que están sometidas a otras personas. El miedo, la amenaza y el uso de la violencia de una forma sistemática es monopolio del Estado y por lo tanto no podemos quedarnos como si no pasara nada, ya que esta es la forma que tiene el Estado para someter a las personas y para conseguir que no haya protesta ni rebeliones ni que las personas no sean sumisas a sus pretensiones. A mí me gusta una frase que dijo Malatesta al respecto, que dice: la violencia es justificable solo cuando es necesaria para defenderse a sí mismo o a los demás. El esclavo está siempre en estado de legítima defensa. Por tanto, su violencia contra el amo, contra el opresor, es siempre moralmente justificable y debe estar solo regulada por el criterio de utilidad y de economía de esfuerzo y sufrimiento humano. También, desde el anarquismo, consideramos que el militarismo no es el simple ejército, sino que lo militar va más allá. Entonces, como anarquistas, siempre debemos tender a ir a la raíz de los problemas. Y por lo tanto, creemos que lo militar, aparte de sus instituciones, que tienen el monopolio de la violencia, son los valores que tienen las instituciones militares. Lo que podemos llamar lo militar. Ya que la sociedad en la actualidad está impregnada de estos valores, valores como la obediencia, la jerarquía, el machismo, el patriotismo, el control social, etcétera, etcétera. Los valores militares son menos directos que el ejército, pero son mucho más eficaces. Son mucho más eficaces porque con ellos tenemos el autoritarismo y la jerarquización, por la competitividad que deriva en insolidaridad, el patriarcado, el machismo, la sumisión, la obediencia, el conformismo, la xenofobia, el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Como anarquistas proponemos principios que son totalmente opuestos. Proponemos la solidaridad y el apoyo mutuo, proponemos la autogestión, el federalismo, la igualdad, la libertad, la justicia social, la vida en armonía con el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Estado y ejército tienen funciones que yo diría que son tres funciones clave. El ejército dentro del Estado. Una función económica, una función ideológica y una función política. Cuando hablamos de la función económica, pues a todos se nos viene a la cabeza los gastos militares. Aparte de los gastos militares, pues yo incluiría también el tema del comercio de armas y la tecnología militar. Los gastos militares en los presupuestos generales del Estado, en el Estado español, pues rondan entre el 12 y el 20% de estos presupuestos. Digo rondan porque es muy difícil calcular exactamente la cifra que es, ya que los gastos militares no es simplemente lo que va destinado al Ministerio de Defensa, sino que hay gastos militares en el Ministerio Interior, hay gastos militares en investigación, desarrollo e innovación, que gran parte de estos gastos se está dedicando al tema militar, etcétera, etcétera.
Y también yo creo que sirve un poco para desenmascarar este sistema que tenemos. En estos momentos de crisis, donde parece que cada vez hay más pobreza, que cada vez hay más marginalidad, el presupuesto militar no baja. Es cierto que en estos presupuestos militares los de gasto social han aumentado por los 420 euros famosos del Zapatero, pero nunca bajan los gastos militares. Pueden bajar gastos sociales como cultura, educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos nos venden un ejército que nos garantiza nuestra seguridad, un ejército para salvar lo humano, etcétera, etcétera, y con esto se ve claramente que lo único que le interesa son sus propios intereses económicos, intereses de poder, y para nada le interesan las personas. Sobre el comercio de armas, pues las armas que se están utilizando en la actualidad en guerras o países que están en conflicto permanente, que a lo mejor aunque digan que ese país no está en guerra, siempre hay un conflicto permanente, pues se están fabricando en el primer mundo, y uno de esos países del primer mundo es España. El armamento que se está utilizando en Afganistán, en Irak, en Sierra Leona, etcétera, etcétera, se está fabricando muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros, y aparte del tema económico, pues apoyar estas zonas en conflicto supone también crear áreas de influencia económica. Crear áreas de influencia económica que le resulta al capitalismo muy necesario. Es decir, el capitalismo ya no es como hace tiempo. Es decir, el capitalismo ya no se queda en las fronteras. El capitalismo necesita una expansión continua. Entonces los ejércitos se están utilizando en estos momentos para eso. También estos conflictos pues sirven para experimentar avances tecnológicos y también pues para vender las armas que se van quedando obsoletas. También el comercio de armas sirve para ir descapitalizando a los países pobres y que estos vayan teniendo una deuda eterna y permanente con los países de Occidente, y entonces poder tener sobre ellos un control económico y político. Otra función sería la función ideológica. Un sistema como el actual, basado en la autoridad, basado en la desigualdad, no podría subsistir sin valores como la competencia, como la jerarquía o como el miedo. Para su supervivencia, pues necesita ciertos valores o principios heredados del militarismo. Uno, por ejemplo, es la idea fuerza de la seguridad. Nos venden que ellos nos garantizan la seguridad sobre los múltiples enemigos que tenemos, el terrorismo vasco, el Islam, no sé qué, siempre nos van creando enemigos de los cuales ellos nos van a defender, ya que nosotros no somos capaces de defendernos por nosotros mismos. También tiene otro tipo de valores que utilizan como modelos o símbolos, la bandera, la exaltación patriótica, la jerarquía, la disciplina. Estos valores que antes eran adquiridos en el servicio militar obligatorio, ahora al no existir este papel, en la actualidad lo están haciendo las escuelas, lo están haciendo los medios de formación de masas, lo están haciendo los partidos políticos y lo está haciendo el lavado de imagen que están continuamente haciéndole al ejército. Otra cuestión pues sería algo que a los empresarios le viene como anillo al dedo y que yo creo que también es propio del militarismo, y que es el divide y vencerás. A los reclutas pues antes los tenían con diferentes rangos, diferentes intereses, etcétera, etcétera. Hoy en los trabajos, pues esto pues cada vez se está haciendo más, cada vez va en aumento. Con esto pues lo que consiguen es desfogar la rebeldía, que la gente se pelee entre ellos y que empiecen a reproducir esquemas autoritarios a costa de los más débiles. Es decir, si tú eres encargado, pues hay uno que está por debajo de ti, por lo tanto yo soy más que tú, o sea, que él, y empiezan a reproducir esquemas propios del autoritarismo y de lo militar. También promueven el enchufismo, a los chivatos. Por ejemplo, otra cosa que solían hacer los ejércitos cuando había un problema, que alguien había hecho algo, pues juntaban a todos los reclutas y decían, bueno, si no sale aquí el responsable de esto, pues voy a castigar a todos por igual. Entonces pues fomentaban también un poco el chivateo. También pues entraría aquí el sistema de premios y castigos, un sistema de premios y castigos que, como el de divide y vencerás, es, aparte de ser represivo, sobre todo es preventivo. Otro concepto que han ido implantando es el concepto de Estado-Nación o patria. Este concepto, por ejemplo el concepto nación, que ha sido elaborado por dos ideólogos burgueses, es lo que podríamos llamar como ciudadanismo. La población se une por los intereses de patria
se une por los intereses de nación, pero dejan al margen o como algo secundario los intereses de clase. Es decir, digamos que es un poco evitar el problema de fondo, que es la lucha de clases. Entonces generan otras cuestiones que relegan a esto. Otra cosa bastante curiosa que también se hereda del militarismo es el tema de la rutina, es decir, los horarios. Te levantaban 7 menos cuarto, a las 7 tienes que estar vestido, a las 7 y 5 tienes que estar lavado, a las 7 y cuarto tienes que estar en el comedor, a las 7 y 25 tienes que estar a haber acabado, tal. Pues esta rutina pues va generando una serie de obligaciones que se convierten en la pescadilla que se muerde la cola y que nunca puede salir de ella. Todas estas funciones ideológicas claramente tienen la única finalidad de inculcar a la población que lo mejor es seguir la corriente del río, que es más rentable no rebelarte, no protestar, ser una persona sumisa, que tomar conciencia de las injusticias y oponerte a ellas. Y por último, pues estaría la función política, una función política que lo que hace es enmascarar el verdadero problema que supone hoy en día el ejército fuera de nuestras fronteras. Nos venden pues, que van a Afganistán o a Irak a llevar la democracia, a acabar con las tiranías, curiosamente tiranías que ellos en muchas ocasiones han puesto, a las cuales ellos le han vendido las armas, que por ejemplo en Afganistán, cuando empieza la guerra de Afganistán, llaman a la misión como libertad duradera. En Afganistán creo que hacemos ya 8 años que está en guerra. Esa es la libertad duradera que han llevado allí. Porque no nos van a decir que lo que van allí es a salvaguardar los intereses de las potencias occidentales y a defender pues, intereses geopolíticos o en cuestión de materias primas. Y bueno, ya para ir acabando, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contra el militarismo? ¿Qué podemos hacer? Pues muchos se preguntarán, ¿podemos hacer cosas concretas? Yo creo que sí. Yo creo que no son desdeñables hacer cosas concretas como puede ser la objeción fiscal a gastos militares y que ésta se vaya convirtiendo en una insumisión fiscal que derive en no pagar ningún tipo de impuesto al Estado. Pues a lo mejor que los centros de enseñanza, cuando van los militares a comerle la cabeza a los niños, por los trabajadores de la enseñanza o los propios alumnos se nieguen a que entren los militares en las aulas, pues en las calles oponerse a los desfiles militares, donde existen campos de tiro, crear ambiente donde la población rechace los campos de tiro, luchar por la abolición de las fronteras, algo que desde el anarquismo y el anarcosindicalismo lo hacemos de una forma diaria, ya que no concebimos la lucha, no concebimos una lucha de naciones o de patrias, sino una lucha de clases, y por lo tanto nos organizamos con clases, con la gente de todo el mundo. Luchar por la libre circulación de las personas. Por ejemplo, también consideramos que el concepto de frontera y Estado va muy unido. Un ejemplo que es curioso es cómo se crea, o sea, cómo se divide África. África, por los estados del occidente, se sientan en un sillón, ahí en una conferencia de Berlín, cogen el cartabón, la escuadra y una regla y empiezan a hacer líneas y se repartieron como un pastel África. Se le olvidó hasta llevar el compás porque no hay, yo creo, nada que no sea en línea recta, o sea, todo es cuadriculado. Pero creo que todo esto, o sea, por sí solo no valdría de nada y carecería de cualquier tipo de interés, ya que sin una lucha integral, una lucha en un movimiento organizado, un movimiento que sea de clase, donde prime la concienciación en las ideas antiautoritarias, sin esto la lucha antimilitarista no tiene sentido. Porque yo creo que durante esta charla, si no ha quedado patente, pues voy a dar otro dato curioso también, es que podemos acabar con los ejércitos, pero no acabar con la autoridad. Por ejemplo, un ejemplo, Costa Rica es un país que no hay ejército, pero en Costa Rica sigue habiendo desigualdades sociales, sigue habiendo clases sociales, sigue habiendo autoritarismo, hay unos que mandan y otros que obedecen, y siguen teniendo los mismos valores que tiene cualquier Estado. Por lo tanto, a nosotros eso tampoco nos vale como anarquistas. Para terminar, pues decir que el militarismo, no sé, a través de la historia ha demostrado que es el mayor símbolo de masacre que ha habido contra los pueblos, eso está más que claro.
Y como colofón de esta charla, pues me gustaría acabar con una frase que a lo mejor a algunos pues les puede parecer que no sea lo más oportuna, pero bueno, a mí me gusta esta frase y me gusta acabar esta charla. Y es que los anarquistas no queremos las guerras, pero tampoco queremos la paz de los cementerios, que es esta sociedad. Y nada más. Bueno, yo creo que una charla en cementerio puede quedarse simplemente con una sola voz, así que os animo a preguntas, comentarios. Manuel. Voy a empezar por el principio de la charla. Cuando explicaste que el compañero francés decía que los chamanes empezaron a formar las jerarquías, en un principio no. E incluso hoy mismo, en los sitios donde existen aborígenes de los que están fuera de los estados, sigue sin existir eso. En lo que sí ejercían era la medicina y al ayudar a los demás de un modo tan concreto como es la salud y como es la vida, tenían el apoyo moral de todos los vecinos y era pues, como un homenaje que le rendían al chamán de la manera que lo hacía. Pero ahí no estaba la religión todavía como tal. La religión es posterior a todo eso. Y en los sitios donde no ha entrado la mal llamada civilización, o sea, esto que tenemos nosotros, no han entrado las religiones tampoco. Hay cosas de este tipo en Sudamérica y hay cosas de este tipo en Australia y hay cosas de este tipo en montones de sitios donde todavía no han dejado, ellos no han dejado que entremos. Y siguen defendiendo, eso sí es anarquía. Y una cosa que ya de después, el militarismo, como cuando antes de haber ejército, en la época feudal, era de la misma manera, eran los siervos, eran los esclavos del señor feudal de la zona que tal, los que tenían que hacer la guerra para que lo que ganaran las tierras que ganaran se repartieran entre todos ellos. Mientras que los que hacían la guerra, que siempre eran los mismos, aunque también los señores feudales iban a la guerra, pero los beneficios de esa guerra solo eran para los de siempre. Desde el principio de los tiempos de una organización jerarquizada, ya sea política o religiosamente hablando, en ambas cosas necesitan militares, o necesitan gente armada que defienda su cacho contra todas las personas que difieran de esas ideas. Y tienen que ser muchísimo más fuertes en cuanto a poder para mantenernos donde estamos. La cuestión es que una guerra también, nuestra guerra, debería ser contra los medios de comunicación que nos están diciendo que eso es lo bueno. Entre todos esos tertulios de la televisión que nos están diciendo que cuando se mata a un niño por parte de alguien que hay que endurecer las penas, cuando pasó lo de Alcácer, que fue una cosa terrible, que no es que yo vaya a estar diciendo que eso tiene que darse así y que los demás tienen, y los que hacen esas atrocidades deben quedarse sin castigo, pero vamos, que no lo dejen en la plaza del pueblo, a lo que han hecho eso, simplemente. Y es menos cruel que lo que ellos hacen, porque pidieron la pena de muerte, para luego no adjudicarla a eso que ellos dicen, sino adjudicárnosla a nosotros, a los que nos oponemos a eso. Todas esas cosas tienen mucho que ver con el militarismo. Y también tiene mucho que ver con el militarismo
las jerarquías de todo tipo, también las jerarquías dentro de la familia y en la casa, la jerarquía del padre sobre la madre y los hijos, y así sucesivamente, después en los turnos y después en los demás lados. O sea que la lucha, nuestra lucha, tú lo has enfocado muy bien, tiene que estar. También Rodolfo Rocker decía una cosa que decía que a mí me gusta muchísimo, que es ningún poder para nadie. En alemán suena muy contundente, keine Macht für niemand. Y eso es uno de los principios que más me gusta a mí. Ningún poder para nadie, porque en cuanto alguien tiene, incluso el poder de los comités de recabar información. Por eso es que nosotros lo tenemos muy bien ordenado eso. Que nadie se mantenga dentro de los comités mucho tiempo y que sean, que no se esté en la mano de una sola persona la información, sino que todos los comités estén compartidos con el resto de la gente y que cualquier persona pueda intervenir dentro de los comités y que solamente sean para llevar a cabo los trabajos que la Asamblea decide. Porque es el único modo que tenemos de que una sociedad funcione bien, sin jerarquías, sin que nadie sea más ni menos. No, es que vamos, más o menos estoy de acuerdo y creo que yo lo que intento exponer también es que lo militar, pues está totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú, no es simplemente el ejército, sino todo lo que hay detrás, es decir, los valores que estábamos diciendo aquí, valores propios del militarismo, la policía, el control social, la videovigilancia, las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es algo muchísimo más amplio que podríamos... La escuela. La escuela. Claro, la escuela está impregnada con los valores propios del militarismo, en la actualidad, muchas veces. Sí. Raras veces no. Ya. Eso es lo grave. Ya sé que es un tema muy delicado. En ese sentido, es decir, una vez que han limpiado y han lavado la imagen, que en el fondo es mentira, porque cuando van allí lo único que llevan es prostitución, comercio de armas, drogas, asesinatos, o sea, eso está más que documentado. Hay libros y hay muchísimas cosas que atestiguan de lo que llevan consigo los ejércitos estos humanitarios. Por eso digo que, y tú mismo has dicho que el capitán enseguida se dio cuenta de que lo que le convenía era un ejército de mercenarios. Y siempre pienso en que el golpe militar aquí, si se pudo combatir como se combatió, fue también gracias a que muchos de los soldados que estaban en los cuarteles eran currantes y no eran soldados profesionales. ¿Y tú no crees que a nivel estratégico entonces ha sido medio fracaso el triunfo con respecto al servicio militar? Porque el control social podría ser mucho mayor si no fuese, y el peligro de que ante un golpe de Estado militar se pudiese frenar desde los mismos cuarteles es muchísimo mayor. Yo sobre eso, o sea, por ejemplo, se supone que fue un logro del pueblo en la Revolución Francesa, el hacer que los soldados fueran también gente del pueblo, porque así no podían tener un control sobre tal. Bueno, eso siempre se consideró como algo propio de la izquierda, incluso el Partido Comunista, cuando surge el movimiento de insumisión, rechazaba totalmente el movimiento de insumisión, se cagaba en él y decían que eso había sido una gran victoria de la izquierda, que esto fuera obligatorio para todos igual. Luego, cuando vieron que podían sacar tajada política, cambiaron de estrategia. Pero en un principio pues fueron bastante críticos. Yo creo que a nivel estratégico puede ser que sí, pero es que a mí no me apetece exiliarme, no me apetece ir a cumplir el servicio militar obligatorio, no me apetece que mis hijos tengan que sufrir las atrocidades que se hacen allí. Yo creo que en esa cuestión sí que a nivel estratégico un ejército profesional es mucho peor que un ejército de mercenarios, pero bueno, cuando se hace el golpe de Estado, como dije antes, había muchos compañeros, o sea, los compañeros que a lo mejor eran de grupos de acción, el mismo Durruti, era gente que se había negado a hacer el servicio militar obligatorio.
Es decir, que una cosa tampoco puede quitar para la otra. Pero lo dejamos claro. ¿Eh? No tenemos nada. Que lo has dejado muy claro. A mí me gustaría comentar una cosa, de cómo el complejo industrial militar, ¿no?, se ha hecho realmente mucho más poderoso, yo diría, que los políticos, que los gobernantes y todo, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y cómo incluso en la crisis económica actual capitalista, o sea, tiene también unas raíces desde, pues eso, todo el siglo XX, de guerras, ya que el capitalismo necesita la destrucción para volver a crear demanda, para volver a crear gasto, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, se ha creado una especie de monstruo que parece que nos vemos como imposible de derribar, y yo la verdad es que realmente no sé cómo... Lo veo bastante... sí, lo veo muy difícil, porque realmente tienen el monopolio de los medios de comunicación, lo tienen realmente todo, y es un tema que, no sé, la única esperanza que yo veo es Internet, que es un sitio donde puedes acceder a información que no aparece en los medios de comunicación, y enterarte un poco realmente, pues, de cuánto se está gastando en gastos militares, qué es lo que está pasando, dónde están esas fábricas, y es donde yo veo hay un poco de esperanza, pero vamos, lo veo bastante difícil. No sé cómo lo ves tú. La situación de conseguir una transformación social, yo la veo no difícil, o sea, lo veo como una carrera de fondo. Muchas veces hay mucha gente que se cree que esto es una carrera de 100 metros. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera de fondo. Entonces, el kit de la cuestión es ir sumando cada vez más y aparte ir creando concienciación y formación en las ideas antiautoritarias. Es decir, eso es el pilar básico. Es decir, yo creo que no sirve de nada que la gente entre por una puerta y salga por la otra si no sale con un contenido y unas ideas antiautoritarias a la calle. Y también es una cuestión de número. Es decir, esto se viene abajo cuando nosotros seamos muchísimos más que ellos. Ellos pueden tener las armas, pero yo siempre he confiado en el pueblo en armas. Se puede decir, hostia, tú eres un utópico. Es decir, en Afganistán los que están resistiendo es el pueblo en armas. Están resistiendo a un ejército que es el ejército americano, que es el más fuerte, apoyado por España, no sé qué, patatín, patatán. No estoy de acuerdo con eso. ¿Eh? No estoy de acuerdo. Históricamente, con lo que por estás diciendo ejemplo, ahora. históricamente también se ha demostrado eso. Es decir, cuando vienen los franceses aquí, los militares no son los que los echan, es el pueblo que se levanta y acaba echándolos. O sea, bueno, una puntualización, en Afganistán hay también grupos mafiosos, hay unos señores de la guerra. Entonces, cuando hablamos de que el pueblo está en armas, veremos a ver si es el pueblo realmente el que está en armas, porque el país está dividido en jefes feudales, como un poco, o sea, no hay Estado, pero hay un tema así feudal de unos señores que trafican con droga, y bueno, igual que el ejército estadounidense está traficando con droga también, y lo han hecho los talibanes, y ahora pues también hay unos señores feudales que tienen sus propias milicias y sus propias, son como pues los señores de su territorio mafioso. Y de hecho, bueno, el hermano de Hamid Karzai es un traficante de droga, o sea que, en fin, que están todos ahí. Entonces, pues, de hecho, no sé, yo escuché a Malala Joya, que es una diputada gana que la echaron del Parlamento directamente porque dijo que la mayor parte de los parlamentarios eran señores de la guerra, y la echaron directamente. Y ella lo que dice es, o sea, ella está pidiendo que se vayan los ejércitos extranjeros, para que así ellos puedan enfrentarse a sus enemigos. O sea, tienen enemigos externos y enemigos internos. Entonces ella dice que se vayan los invasores para poder enfrentarse a los internos, que son estos, los que a lo mejor te estás diciendo del pueblo en armas, que son enemigos del pueblo, más bien. Ya, pero es que el pueblo en armas claro. no quiere decir que sea amigo del pueblo, es decir, si no Claro. tiene una conciencia. Sí, Yo cuando hablo del pueblo en armas no hablé, por ejemplo, de cuando vinieron los franceses, como los echaron. Hablé de un pueblo en armas, una demostración como es en el 36, es cuando los obreros son conscientes de que tienen que llegar a cambiar las cosas. Es decir, puede haber un pueblo en armas que no sea consciente o que esté manipulado o que
tenga intereses opuestos a la clase. Pero aquí hay que hablar entre los ejércitos de los estados y luego otros, que a lo mejor, como dices tú, pues seguramente en Afganistán esté copiado por mafiosos, etcétera, etcétera. Pero que tampoco son algo que no se pueda acabar con ellos, o sea, los ejércitos, los grandes ejércitos de los estados, y son pobres, ¿no? En estos momentos nosotros estamos años luz. No, pero incluso en el caso de Afganistán, desde fuera por lo menos se ve difícil porque dices, bueno, si se van las tropas extranjeras, ¿cómo te enfrentas tú con...? O sea, tienes también el enemigo este de los señores de la guerra, que ellos tienen armas, además armas, porque llevan en guerra muchísimos años, han luchado contra los soviéticos y tal. Y entonces no sé hasta qué punto puedes conseguir, bueno, sí, será fácil conseguir armas, pero no lo sé, no lo sé. Y bueno, también en el caso de, en el hipotético caso de que se consiguiera hacer la revolución social, vale, dices el pueblo en armas, pero ¿cómo consigues esas armas? Si te hacen embargo otros países, te van a hacer un boicot por todas partes, ¿sabes? También es otro tema que bueno, igual que en la guerra civil estaba el ejército, que ellos sí que tenían armas, pues sí, se pueden conseguir de cuarteles, etcétera, pero luego aparte los países de alrededor te pueden hacer un embargo e incluso invadirte, no sé, ¿cómo te puedes defender ante eso? Yo creo que por eso lo veo más algo internacionalista también, lo que dices tú, una carrera también de fondo, pero que tiene que darse también simultáneamente en muchos sitios para que eso no, para que a su vez se impida que cuando haya una revolución social en un sitio no se boicotee desde otras partes, no sé. Es lo que reflexiono yo. No sé. La lucha anarquista siempre ha tendido al internacionalismo, es decir, siempre hemos estado organizados con gente claro. Y obreros de otros países. Y por ejemplo aquí en la guerra de España se ve claramente cómo mucha gente de otros países vinieron aquí a combatir el fascismo, es decir, porque había un nexo de unión. El tema de qué hacer con las armas o no, es que también estamos años luz, es muy difícil preocuparte de ¿y qué haremos en el caso de, y cuando llegue la revolución nos vamos a organizar así, las armas se van a dar por barrios o se van a dar por bloques de piso? Yo es que creo que ahora es más preocupante preocuparnos de crecer y ir caminando hacia el horizonte que queremos y luego ya veremos cómo lo hacemos, cuando cada vez estemos más cerca. Ya, porque luego a lo mejor te ves en un callejón sin salir, no sé, ya... No sé. Callejón sin salida es este. También, no. Por ejemplo, volviendo al poder y a las armas y a las drogas y a la madre que los parió. En una charla de debate en el Congreso derivado de la CNT, Perfecto Conde, un periodista que ha estado muchos años en los países productores de droga y que ha estudiado desde dentro cómo está la situación. Y eso va muy de acuerdo con lo que decía la compañera. Explicaba de la manera que está dividido en las cosas que más dinero se gasta en el mundo. En primer lugar, en las armas. En segundo lugar, en las drogas y en tercer lugar, el petróleo. Hace poco he leído en un libro, él dijo que el gran poder de Inglaterra se consiguió con la droga de... O sea, la abuela de la reina de ahora hizo que era la más rica del mundo con las drogas en Oriente. La Segunda Guerra Mundial, para que Hitler subiera al poder, la IG Farbe, que es dueña de un montón de farmacéuticos alemanas, entre las que ella es la Bayer, que es la más importante de ellas, costeó la subida al poder de Hitler y costeó las primeras armas de la Segunda Guerra Mundial.
En pago a eso, los esclavos de la guerra trabajaron para ellos gratis. A nivel mundial, ¿cómo funcionaba esa compañía, ese trust, ese imperio, por eso imperio? Pues mira, era la mayor accionista de la Standard Oil de Rockefeller, la Fargo. La Rockefeller pone y quita fronteras donde le sale de los cojones, que es la que mantiene el capital. Tiene más de 200 empresas farmacéuticas en el mundo. La Rockefeller. Y esos son los que le venden a los productores de la coca los productos que se necesitan para transformar la coca en cocaína. Y es libremente vendido. O sea, las armas de Irak contra los Estados Unidos las vendió a Estados Unidos a Irak. O sea, es que esto todo es nada más que intereses económicos de los grandes poderes del mundo. Está todo tan suciamente entramado que no se puede ni tan siquiera eso que tú estabas diciendo antes. Lo que nosotros sabemos, lo que sale en los medios de comunicación, en internet y tal, o sea, en todos, los periódicos y tal, lo que nos cuentan de lo que pasa en Afganistán y lo que es de verdad, solo lo saben los que están allí y los que lo están viviendo. Porque por una parte están los religiosos, pero es que no podemos olvidar que aquí en este país la Iglesia bendecía a los ejércitos. Nuestra Iglesia, esa que dicen que es no sé qué y no sé cuánto, y que la Inquisición duró desde el 1400 y todavía no se ha acabado. En el Vaticano sigue existiendo la pena de muerte. O sea, nada diferente hay de una cosa a la otra cosa. Las mujeres en España, bueno, mira quién mueve los antiabortos y contra el divorcio y contra... O sea, que si ellos pudieran, porque ahora hay... nosotros también tenemos... En este país, la GNT y el movimiento anarquista ha tenido un poder enorme. Yo me acuerdo cuando la Montseny fue a televisión, cuando existía todavía... ¿Cómo se llamaba aquello que presentaba como una película y luego lo discutían? La Clave. Cuando existía La Clave, vino la Montseny aquí y habló que las uniones libres, el amor libre y todo ese tipo de cosas que se estaba dando en esta sociedad es el trabajo que los anarquistas han hecho dentro de nuestro país. De nuestro país y de otros países, en la tierra. La gente de libre pensamiento que ha funcionado por ahí ha dicho, ¿por qué me va a reír a mí con quién me tengo yo que juntar? Y mi contrato tiene que ser verbal con la otra persona, no tiene que meterse nadie en él. Todas esas cosas tiene que ver mucho con el antimilitarismo. Todo, incluso las cosas más simples, tienen que ver con el antimilitarismo. Las mujeres en la Iglesia no funcionan, las mujeres hasta hace 3 días tampoco las había. Ahora, por mucho que nos pongan una ministra del Ejército, nos la pasamos por el culo, porque las mujeres no son eso. Todas esas cosas están ahí. Ese es el mundo en el que vivimos. O sea, es que no podemos decir la democracia es mejor que el no sé qué. Es igual de malo. Porque el pueblo no decide. El pueblo es un borrego que echa una hojita dentro de una caja. Yo que no me gusta votar ni en el sindicato. O sea, es que no lo entiendo. Es que yo no lo entiendo.
además tan... como a mí me dijeron el otro día que yo no tenía derecho a protestar, que no votaba. En una reunión de madres. ¿Cómo que no voy a tener yo derecho a protestar si he trabajado 51 años de mi vida? Soy de las que más derechos tienen a protestar. Que he contribuido a la sociedad, pero un montón. Ya. Que yo agradezco mucho a Arte Gráfica y la CNT que haya propuesto esta charla, porque a mí me parece un tema bastante olvidado, que hace como unos 10 años así estaba muy de moda, todo el mundo hablaba de esto, y como todo pasa, y de nuevo, o sea, yo que trabajo con niños, con adolescentes en el instituto, o sea, me parece un tema que es increíble que chavales de 12 años, que llevan con 12 años y con 14 y con 16, no sepan que ha existido algo como la insumisión, que ha sido hace nada. Pero no solo eso, como la insumisión, que bueno, no saben que ha existido la mili. O sea, tú cuando pronuncias la palabra mili no sabes lo que es. Entonces me parece que un tema que tuvo tanto bombo, tanto colchón social y que fue tan en boca de todos, es increíble que ahora de repente se haya olvidado el antimilitarismo, que todos aquellos insumisos que no eran insumisos totales hayan, no sé si han dejado de luchar o no, pero han pasado a la historia. Y que parece que los únicos que siguen aquí recordando el tema es la CNT, y agradezco mucho que un sindicato como Artes Gráficas haya acordado este tema y nos lo haya recordado a todos. Y está muy bien este fin de semana en jornadas. Nada, eso. Que hacía falta. Sí que a mí me gustaría hacer una pregunta así general de qué puede estar pasando para que ahora de repente, o sea, con toda la que se montó con lo de no a la guerra, y de repente, ahora que todavía se siguen mandando más tropas a Afganistán, silencio absoluto, ¿no? Y es curioso, que parece que hace falta que salgan 10 cantantes de las GAE apoyando a Zapatero y diciendo no a la guerra para que las masas vayan a manifestarse, y de repente, ahora que seguimos en guerra, silencio total, paz social. Entonces es alucinante, ¿no? Me parece, o sea, no sé. Yo cuando hablé de luchas antimilitaristas tuve en la cabeza lo del tema de la guerra, pero yo no la considero una lucha antimilitarista como tal, porque a mí personalmente me resultaba un poco vergonzoso, y bueno, de aquí la CNT también tuvo sus conclusiones que sacar, ya que llamamos a una huelga general de 24 horas que solo secundamos nosotros contra la guerra, porque tú hablabas con la gente o ibas a movilizaciones contra la guerra y te estás encontrando con los mismos que te habían metido en la cárcel a ti. Es decir, o sea, tú me estás metiendo a mí en la cárcel por insumiso, y ahora vienes a manifestarte contra la guerra que mala es, cuando tú nos llevaste también a las tropas a la guerra de Irak. O sea, cuando hubo una guerra de Irak anteriormente, que también estuvo el Partido Socialista. O sea, era todo un engaño, y claramente se demostró que cuando llegó el PSOE al poder, o sea, Afganistán ya no importaba, porque a la gente lo único que le importaba es que esa guerra no había sido legal. O sea, si esa guerra hubiera sido legal, todo el mundo tan contento. Es decir, pues es una cuestión totalmente falsa, y, o sea, yo por eso ni lo he mencionado. O sea, porque me pareció, o sea, a mí fue algo que me desilusionó y me desencantó bastante. El tema de las movilizaciones contra la guerra y eso. Que era muy bonito ver a millones y millones de personas en la calle, tal, pero era una cuestión política, no era una cuestión que se llevara en el corazón. Solo nos llevábamos 4, los de siempre. Los que estamos siempre en todos los lugares. Porque la verdad es que te encontrabas allí con una gente que te daba asco ir al lado de ella. Mira, como ya se parece que hay palabras, hay más palabras. Vamos, sobre esto también una cuestión. Sí. Que también era curiosa la hipocresía que... Es decir, por ejemplo, también respecto a los del PP, cuando había gente que se estaba oponiendo a que en Irak curtieran a los kurdos y tal, pues a lo mejor lo que hacían era, cuando había concentración sobre esa, ir a, yo qué sé, pues gente del MOC o otra gente, pues se movilizó contra el tema anteriormente a la guerra de Irak. Y luego fue el argumento que utilizaron ellos para ir a invadir Irak. Es decir, o sea, es que la hipocresía de los políticos, sean de derechas o de izquierdas, es totalmente, o sea, es algo que no tiene palabras. Es que ningún ejército se va a ningún gobierno se va a mantener sin policía, sin ejército, porque es que es imposible. A ver, están ahí por eso. Si pudiéramos ir ahí a la Moncloa y no estuviera lleno de policías en la puerta,
y entrar dentro y decir lo que pensamos una y otra vez y joderles la baba pues acababa todo eso. Pero claro, no se acaba porque ellos tienen las espaldas guardadas y nosotros somos 4. Sí, y también no solo eso, ¿no? Sino también el tema de los servicios secretos, ¿no? Que por un lado van de demócratas, pero necesitan servicios secretos con fondos a los que nadie tiene acceso, ¿no? Y que también es parte de, o sea, no es parte a lo mejor del ejército en sí, pero sí, ¿no? Porque de hecho mataron a unos del CNI, me parece, en Irak, ¿fue? ¿O en Afganistán? No sé. En Irak, quién sabe lo que estaban haciendo ahí, pero... A 6 tíos del CNI fue no sé, no me acuerdo. El caso es que bueno, no sé si era parte del ejército, pero también, y es una serie de personas que nadie sabe quiénes son, ni lo que hacen, porque son secretos. Entonces, es una democracia en la que hay muchos secretos. O sea, más que secretos, la policía es policía dentro de la propia policía que se encarga de investigar a la población en sí. O sea, si hay gente que sabe lo que hay, y más o menos se sabe lo que hay, ¿sabes? No lo queramos ver. No, bueno, vale, ya, pero me refiero visto desde fuera, ¿no? Desde que Sí, está para investigar. Y bueno, también hablando de lo que decías tú del ejército, ya para terminar, porque yo creo que ya esto es bastante largo, el tema de que siempre el ejército y la iglesia han estado siempre unidos. Pero de todas las iglesias. Pero de hecho hay órdenes militares religiosas como la Orden de Malta, que está llena de... Y ahí se junta aristocracia, Estado, iglesia y todo, vamos. Y los cruzados y Sí, es que hay de todo ha habido en la iglesia. Y luego los capellanes de las cárceles y los capellanes de los ejércitos bendicen la pena de muerte. ¡Coño! O sea, encima quieren que se confiesen a los que van a matar. Que les cuenten cuentos. A ver si pueden, si se confiesan, a ver si dicen que su compañero, el que está allí, también ha hecho lo mismo. Para no morir en pecado. Bueno, pues si no tenéis... Yo lo siento, a lo mejor la pregunta que voy a hacer, creo que nadie les ofenda nada de las cosas. Antes has dicho que cuando, claro, un poco la pelota, lo que conozco. Antes has dicho el pueblo en armas, ¿no? En el caso de, pues claro, vamos a poner que en el Estado español, la península ibérica, hacemos una revolución anarquista de la hostia que te cagas. Y bueno, vivimos en la plena revolución, ¿no? Montamos nuestra revolución. Pero claro, tenemos a Francia y a Marruecos que si no tenemos ejército va a venir por nosotros. Y bueno, y parte de otros estados capitalistas del mundo. Si el pueblo está en armas, si ahora mismo personas que nunca hemos tenido nada que ver con ejércitos o nuestra preparación militar, nos vamos a meter en una guerra, tendremos un problema, ¿no? Se llama preparación, se llama equipos militares. O sea, viviendo lo que es ahora mismo en actualidad, si llegase ese caso, ¿qué hacemos? Porque el pueblo en armas sí, pero el pueblo, por muy concienciado que estemos, muy trabajadores que seamos, muy todo lo que seamos, vamos a tener un problema. O sea, creo que aunque haya una revolución, haya un pueblo en armas, ¿pensáis que tiene que haber alguien que ya esté preparado para si alguien nos viene a atacar? ¿O tenemos que esperar a que alguien nos venga a atacar para atacarnos nosotros? Y en ese instante autoorganizarnos, ¿sabes? Es mi pregunta. Porque aquí, o sea, ya no estoy diciendo aquí anti-ejércitos o anti-militares de un lado o de otro, o de por aquí o por allá. O sea, ¿qué? ¿Me explico mal? No sé. No, el ejemplo lo tienes, por ejemplo, cuando hay la revolución social aquí en Cataluña y eso, cómo se organiza la gente. Mediante milicias, no le hace falta una organización militar. No, pero sí, pero... Y eran mucho más efectivos. Vale, aunque haya unas milicias y tal, necesitamos... Es decir, que, y luego, históricamente, o sea, cuando a los pueblos alguien le ha pisado, se han defendido. O sea mediante guerra de guerrillas, o como lo entienden... Con eso sí estaríamos de acuerdo, ¿no? Con una guerra de guerrillas. Claro, o sea, por ejemplo, contra el franquismo lo que se practicaba era la guerra de guerrillas.
sea que hay mucha, yo qué sé, no sé, y en muchas guerras es lo que ha practicado la población, el tema de las guerras de guerrillas, porque no pueden tener controlada toda la población, la gente de allí sabe desenvolverse mejor que militares que vienen de fuera, etcétera, etcétera. Es decir, no sé. Sí, pero yo lo que digo es, si tendrías por llamarlo de alguna manera, una milicia preparada para el caso de que alguien te atacase. Yo creo que en estos momentos no hace falta. Cuando llegue el día ya se verá. Pero de todas maneras, los trabajadores que lucharon en la guerra civil española no eran gente que estaba todo el día con el arma, estaban acabando la tierra y estaban en las fábricas y estaban en su tajo. Pero a la hora de defenderse, un tío es un tío, igual que otro tío es otro tío. Por mucho que tenga armas, y el otro tiene más razones. Mira, para explicarte por encima solo. En Alemania, Hitler subió al poder en unas elecciones. En Italia, Mussolini, en una marcha por Roma, se hizo con el poder. Y en España le costó 3 años, y si no hubiera venido nadie de fuera a ayudarle, que fueron los de Hitler y los de Mussolini, seguramente hubiéramos ganado la guerra. Y era un ejército y un pueblo. Respecto a lo de España, le costó 3 años porque Franco se quería cargarse a todos. Franco, que hubiera hecho otra estrategia, lo hubiera ganado en menos tiempo. No, ni te lo crees. Vale, tenían armamento de sobra. Tenían más armamento del que parece. Ahora tenemos otros problemas de unidad que también dieron que hablar. Tanto anarquistas como comunistas y no comunistas, y es un tema más largo. O sea, hoy nos faltaron muchas armas. No tienen todas las armas y tal. Si hubiéramos estado mejor preparados, más preparados en armamento, posiblemente otro resultado hubiese habido. Pues la guerra se perdió cuando los anarquistas entraron en las milicias. Si los anarquistas se hubieran mantenido al margen, le hubiera dado, al margen de entrar en el ejército, les hubieran dado muchísima más guerra. Yo creo que eso fue un error. Es que yo no te estoy diciendo que un anarquista entre una milicia. Es que yo no me estoy yendo por ahí. Sí, sí. Mira, ya ahora mismo hablarte, sin irte a una guerra, hablando del antifascismo en Madrid, tenemos un gran problema, que mientras que nosotros, cuando nos vamos a una manifestación, una contramanifestación nazi, muchos de nosotros vamos borrachos del día anterior, vamos muchos preparados porque no estamos acostumbrados en combate cuerpo a cuerpo, en combate de hostia buenas, de hostia nosotros, nosotras, ¿sabes? No, porque ahora en masculino no quiero tampoco crear ningún Más de una vez lo he dicho, vamos a crear gimnasios. El gimnasio es donde nos entrenemos. Y eso casi se puede decir que es ¿sabes? Un ejército es... Mucha gente tiene la idea en la cabeza de que el ejército es algo que está preparado para defenderse. Que sí, que si nos ponemos, a lo mejor nosotros tenemos una capa más avanzada porque nos hemos leído más. Pero vamos. Pero lo que quiero decir es que el antifascismo, por ejemplo, si estuviese mejor defendido, más de un caso que tenemos ahora mismo, por desgracia, no hubiera ocurrido. En eso que tú dices, también entonces la gente era anarquista de verdad. Y ahora la gente es anarquista porque mola. Porque hay una cosa que quiero y que me parece importantísima. En los Ateneos, los compañeros hacían guerra contra el alcohol. Los compañeros en los Ateneos, si a alguien se le ocurría pagar a una mujer para acostarse con ella, era expulsado de la organización. Y además, repudiado, porque la gente no quería el trato con él. Hay cosas que nosotros hemos perdido y hemos entrado mucho en el consumismo, en mierdas que no nos benefician en absoluto, sino que nos perjudican. Yo no estoy a favor, o sea, no estoy a favor. No, si yo no te estoy diciendo a ti, yo estoy diciendo a nosotros todos, yo también entro dentro de eso, o sea, que yo no... Yo tengo muchas batallas internas con gente que pasa drogas y muchas movidas internas con demasiada gente. ¿Sabes? Me he buscado muchos apuñalamientos por detrás, psicológicos, por ir en contra de quien tengo que ir.
Que si yo no te estoy atacando a ti, estoy hablando de todos nosotros. O sea, Yo estoy hablando de nosotros. Hace tantos años pasaba esto, pasaba lo otro. Pero si no tenemos conciencia social todos, cuando digo todos es todos, si ves a un tío que está haciendo tal y decirle, tío, hace esto fuera del centro social, me da tenido, centro social ocupado, bla, 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 tampoco podemos llegar a, ¿sabes? Conciencia social de todo. Tanto el alcohol, tanto los porritos, los no sé qué, los no sé cuántos y lo que más allá. Nadie, pues eso es un tema tabú. Y además aquí estamos hablando de antimilitarismo y lo de drogas. Pues no quiero sacar el tema de la droga porque ya se me voy a buscar enemigo por todo. Y no tengo más ganas. Bueno, yo no sé, esto ya se está alargando mucho, no sé si... Sí, ha estado preguntando. Muchísimas gracias a Una cosa, yo simplemente para hacer mención de lo que estaba antes así, con todos los respetos, aparte yo estoy aquí de primer día, me parece que estamos, no sé, yo creo que el fascismo no se combate tiro, ¿sabes? O sea, estar aquí en una conferencia o un discurso sobre antimilitarismo, no sé, creo que no viene al caso hablar de si haría falta una milicia o si, ¿sabes? Yo creo que el fascismo es algo que está dentro de cada persona, no de unos y de otros no hay buenos y malos, sino que todos tenemos una parte fascista entre nosotros. Y el fascismo se combate con cultura y con ideas y con paz, ¿sabes? Y ante la dependencia, en todo caso, emancipación. Tiros, yo creo que estamos perdiendo norte, ¿eh? Puedo hacer la punta. Te contesto a esa punta. No soy yo como Nacho Scratch, que rima, que digo que a falsa le doy a ver si se le pasa la tontería. Sí. Pero cuando quieres saber contra sobre él, que te van a reventar la cabeza contra la pared, no me cuentes. No, evidentemente. Tengo cicatrices en el cuerpo de lo que estoy hablando. Por eso yo me estoy hablando. Tranquilo, sí, es que eso es un tema de no la violencia. Si yo me hubiera una violencia. No, vamos a ver. Soy una persona que viene en contra de la violencia. Pero hay veces que o estás preparado o te matan. Evidentemente, pero escúchame una cosita. Yo no me refiero a que, evidentemente, la guerra civil, si la gente no hubiese cogido una pistola, o si los campesinos no hubieran luchado, si el pueblo no hubiera luchado, evidentemente, en vez de durar 3 años, habría durado 2 días. Yo digo que no, evidentemente, cuando te ponen una guerra delante tienes que luchar. Pero es una guerra romántica, es una guerra de ideas. Cuando tú hablas de una, no te estoy hablando de una guerra inmediata, una guerra que te va para adelante, sino cuando estás hablando de una ideología, de unos principios en los que tú crees, unas ideas en las que tú crees, ¿sabes? Tienes que mantener los temas de conversación que vienen al caso. En este caso, pues cuando hablas de antimilitarismo, estás hablando de paz. Yo entiendo que el anarcosindicalismo es la cosa más pacífica que debería haber. Eso no quiere decir que la oposición no deba ser moderada. Yo no hablo de posiciones moderadas. O sea, la moderación esta neoliberal me da por saco un montón. Te hablo de... Las ideas pueden ser muy radicales, pero no hay porque yo qué sé, estar hablando de cómo estructuramos una milicia en caso de que consigamos un sistema anarquista. Pero lo discutiremos entonces cuando llegue el momento. He hecho una autocrítica. Pero bueno, cuidado, que esto no, tampoco era nada en contra de ti, tío, solamente una punta. No, pero he hecho una autocrítica. ¿Cómo? He hecho una pequeña... Sí. ¿sabes? Claro. La lucha en contra del ejército y tal, muy bien. Pero ahora mismo tal como están los ejércitos, pues Sí. estás preparado ahora mismo con un ejército de cualquier tal, con muchas pistolas que tengamos. Sí, está claro. Los Estados Unidos que te están metiendo, que te están inventando ya robots, que te lanzan un rayito y no sé qué. Sí, sí. Que los tienen preparados para el 2020. Sí, Cuando España se compra, se gasta no sé qué, 70, no sé qué. Cuando el ejército de España, o sea, sí, España, pum, pero España creo que somos los primeros en vender armas por empresas privadas. Claro, es que es un problemita que tenemos un pollo que montar que te cargas. Quitas el ejército, sí. Muy bien. Notamos la revolución social y bla bla. Puta madre. Es que yo creo que sí, un sistema asambleario, anarcosindicalista llega a establecerse, será porque ya previamente se anuló la necesidad de un ejército. Si seguimos con la necesidad de un ejército, el sistema asambleario no va a funcionar nunca, ¿no? A seguir siendo una utopía. El sistema asambleario puede seguir funcionando cuando funciona como organización antifascista y cuando hay un problema, los que, por ejemplo, se me dio mejor de hostias, por decirlo de alguna manera, pueden contar con nuestra ayuda para estar ahí. Porque sí, estamos ahí dando hostias, estamos ahí con comisiones audiovisuales, estamos ahí con muchas cosas. ¿Sabes? Podemos estar en muchos frentes a la vez, pero estar preparados. Yo no, el que me lanzamos mucho, claro. Porque no me quedan más cojones y hacer la primacía.
luchar contra su propaganda. Total, está por todas partes, de alístate y somos los salvadores de la patria y tal. Y yo creo que charlas como esta y su difusión pueden hacer que mínimamente la gente tenga acceso a información que no tiene. Entonces contrarrestas un poco toda esa información que les están metiendo ahí, ese lavado del cerebro, patriótico, etcétera, pues lo puedes contrarrestar. Yo creo que... un lavado de cerebro antipatriótico. Pues te parece un lavado de cerebro, un debate. Pues si es un debate sobre lavado de cerebro. No, me parece un poco insultante, pero vamos. De hecho, yo es que no intento lavar el cerebro a la gente, pero vamos. Ahí me intentan lavar. No pretendía ser... Respondiéndole al tema Lo que yo digo es que... Sí. Bueno, me dejas replicar solo. Yo creo que la cuestión no es información. Información hay muchísima, evidentemente la que se difunde más, sabemos cuál es, ¿no? Hay otra que se difunde menos. Pero la cuestión, más que dar más información, en todo caso sería ayudar a la gente a que sepa analizarla, razonar sobre lo que tiene. A veces menos información se percibe mejor, se asume mejor cuando tú tienes la cabeza un poquito más amueblada para asumirla. Más información, lo único que hace es estresar. La era de la información es un era estresante. Y al final lo único que tenemos, en realidad, yo trabajo con ordenadores. Y esta no es la era de la información, esta es la era del ocio. Es la era en la que la gente se cansa tanto de información y de cosas y de viajes y de dinero. La gente se cansa y lo único que hace es dedicarse a jugar a la PlayStation y fumar porro. Entonces, el problema no es una falta de información, que la hay, evidentemente. La información es desequilibrada, hay mucha más información pro moderación, pro neoliberalismo y consumo y tal, que información pues, sobre movimientos anarquistas o sobre lo que sea, ¿no? O sobre un pasado que en muchos momentos fue muy bonito y muy romántico. Yo creo que hay cosas que se desarrollaron muy bien y que no se habla de ellas, que son las formas de razonar y de analizar la información, ¿sabes? Que me parece más interesante que la información, necesariamente, tirar más información, ¿sabes? Yo personalmente soy yo no creo en la propaganda me parece una mierda, sea de lo que sea, ¿sabes? Mientras sea propaganda me parece una mierda. Creo que me has entendido mal, en ningún momento he dicho hablar de propaganda, y al contrario, yo pienso que hay mucha información, lo que falta es gente que haga análisis sobre esa información. Precisamente a esta charla te parece que ha sido datos sueltos. No, sí, yo no estaba, por eso pido perdón. Ah, vale, vale, pues ya está, entonces no digo nada más. Ya está. Cuando has dicho de chavalito que se meten en el ejército en plan todo por la patria, por ejemplo, te doy el apunte, ¿no? Sabes que estoy en muchos colectivos de liberación sexual y tengo militares dentro de dichos colectivos, dentro del armario, claro está, en plan de tal. Y te encuentras a chavalitos de 20, 21 añitos que ya están en el ejército desde hace 2 o 3 años y que a lo mejor se han metido en el ejército no porque han a la patria, sino porque cuando en su casa se han enterado de que eran maricones o lesbianas o bisexuales y tal, los han echado. Entonces tenían 2 opciones. Una, dedicarse a la delincuencia, como uno lo que se ha dedicado, o dedicarse al ejército. Parece una tontería. Hombre, hay más opciones. No hay más opciones que esa. Sí, se puede buscar un curro tal pascual, pero cuando alguno que otro no tiene mucho... Vamos a ver, puede buscar un trabajo y no sé qué, pero a lo mejor son niños que han estado toda su vida en el instituto, que calle tiene poquita, que están en pañales, por decirlo de alguna manera, que tienen 16, 17 años. Y aunque la homofobia parece algo que España es súper guay, pues va a ser que no es súper guay, es una puta mierda. Entonces, tienen el problemita de ¿qué coño hacemos ahora? Más de uno se acaba ahí. Que luego los conoces y joder, yo te lo digo, a trato personal, y he tratado con muchos antifas, y dices, ¿y tú qué haces en el ejército, tío? Y te das igual. ¿En serio más antifa que más un antifa que no? Y esto es imposible, ¿no? Pero lo ves que lo tienes ahí, y luego ya, pues se irá. Pero ves que se acaba de venir a Afganistán, el tío de estar allí pegando tiros. Entonces, ¿sabes? Creo que en el ejército, a lo largo de la historia de más de un año adentro, el problema es el puto capitalismo del mundo. Más que por problema de carga de la patria. Pero vamos, el ejército español, hablo del español, pero lo conozco un poquito. Amor por la patria no tienen ni puta idea de lo que significa la vida. Bueno, ahora que hemos visto, estamos bastante de acuerdo sobre el asunto de que no es el momento de la guerrilla, porque ellos tienen satélites, bombas atómicas,
y nosotros puñetazos y matas, piedras, y esto está bien. Y ahora que hemos visto que el problema en realidad es el capitalismo, que es esta máquina económica que necesita la guerra por sobrevivir, no necesita económicamente. Encontramos algunos objetivos alcanzables, que se puede luchar en contra del antimilitarismo. No sé, hay aquí en este barrio alguien que se le pueda juntar el dedo y decir: tú eres un puto militarista, tu banco trabaja en armas, comercia en armas. No sé, hay algo que se puede hacer, porque yo estoy aquí de 2 semanas y siempre vengo a los debates de la CNT, pero son debates entre nosotros. Y esta es otra cosa que me ha alejado del movimiento anarquista en Italia, en el sentido que yo vivía en una ciudad donde había una librería anárquica que siempre hacían propaganda y esto está bien, pero no se hacía nada de nada, todos castrados como en este recuerdo de lo que era la pureza, del anarquismo, de lo que era la belleza, el romanticismo, de todo esto. Y esto me parece que sea algo, no sé, que nos frena mucho. Porque yo creo que aquí, que en este mismo barrio de Madrid, hay bancos que comercian en armas, que se le puede ir adelante y echarle huevos maridos, podridos, y no sé, ahí se puede hacer una acción de este tipo. Hay objetivos aquí alcanzables que podemos ganar. Yo no sé si tú crees que la CNT solo organiza debates. No, Pues solo habla del pase. Es que yo te recomendaría que busques una organización la más afín a tus prioridades y que te pongas a ellos. No, yo lo he dicho que aquí de 2 semanas. Aquí hoy estamos de debate, pero esta organización está abierta todos los días y hacemos muchas más cosas que debate. Es que no sé cuál es la pregunta exactamente, porque claro que hay un montón de cosas que hacer, pero... Después de este debate sobre el antimilitarismo, es que la CNT... salimos con algo que hacer, con algunas sugerencias, cómo nos portamos mañana, no sé, frente a la cosa que compramos, frente al banco donde tenemos nuestro dinero, o lo más que hemos logrado en este debate es más conciencia antimilitarista, antiautoritaria, que está bueno, pero no sé, esto un poco... Es que no habéis estado en la charla. Es que el compañero ha hablado de que la lucha antimilitarista no tiene sentido sin una lucha integral. Bueno, no sé si la quieres volver a repetir, yo creo que me pero parece una falta de respeto volver a decir todo lo que se ha dicho en la charla, porque ha llegado tarde, entonces, no sé, o sea, dentro de la CNT, aparte de una lucha cultural, como pueden ser estas jornadas, estamos diariamente luchando en los puestos de trabajo, estamos haciendo piquetes, estamos convocando huelgas, estamos llevando luchas por la libertad de presos como Amadeu Casella, estamos luchando en solidaridad con los compañeros serbios que han sido detenidos y que están encarcelados. O sea, hay millones de cosas. Lo único que esta dinámica, o sea, la dinámica de trabajo, de acción, la acción de calle, la acción laboral, la acción social, se lleva en nuestras asambleas de nuestros sindicatos, que es donde se proponen y donde llevamos las luchas entre todos. En este debate son acciones culturales que sirven para la formación en las ideas,